Entonces, decíamos que las cuatro categorías, y esto de pronto de recorderis para todos, las cuatro categorías temáticas salen de su objetivo general. El objetivo general del grupo 3 es conocer las experiencias del reclutamiento forzado en adolescentes de 12 a 14 años de la zona rural del municipio de Lejanías Meta. Entonces acá se desglosa este objetivo general en cuatro categorías temáticas. Las cuatro categorías temáticas dan cuenta de el tema general, la población, el tema con la población y el contexto. Entonces, en este caso, el tema general de ellas es el reclutamiento forzado. El grupo de trabajo en su rejilla de investigación ha tenido, y esto es para todos también allí para el Recorderis, en la rejilla de investigación van las investigaciones que han hecho otras personas relacionadas con el tema general, en el caso de ellas sería el reclutamiento forzado, y investigaciones que han hecho otras personas en relación a su tema más la población. Yo en la primera categoría puedo hablar de reclutamiento forzado en general, en población infante, adolescente, mujeres, hombres, etcétera. Obviamente traten de aterrizarlo más hacia nuestra población, pero ya como tal, en la categoría C, voy a hablar de esas investigaciones que han hecho otras personas en mi rejilla de investigación de reclutamiento forzado en adolescentes de 12 a 14 años o en adolescentes, porque allí pues los adolescentes según Código de Infancia y Adolescencia van de los 12 a los 18 años, entonces cabe hablar de adolescentes. Si hablan de adolescentes de 12 a 18, de 12 a 17, de 12 a 15, de 13 a 15, etcétera, ahí cabe la población que tiene hecha en esas investigaciones. Entonces yo me voy en rejilla de investigación con reclutamiento forzado, investigaciones relacionadas con reclutamiento forzado e investigaciones relacionadas con reclutamiento forzado en adolescentes de 12 a 14 años para ellas. ¿Qué es lo que se hace entonces con esa información que yo tengo en la rejilla de investigación y para nuestro marco conceptual? Yo tomo el tema en la rejilla de investigación reclutamiento forzado, como yo tengo allí ya de qué trata cada investigación y ustedes probablemente han guardado el documento o tienen el link, porque como ustedes copiaron y pusieron allí el link de dónde se encuentra, pues me voy al documento y reviso en el documento qué me dice que esa investigación que me dice que es el reclutamiento forzado y empiezo yo a redactar allí. Entonces yo voy a poner mi título reclutamiento forzado, no pongo categoría 1, categoría 2, no, simplemente pongo mi título reclutamiento forzado. Entonces, en relación al reclutamiento forzado, según la investigación de Pepito Pérez, en la ciudad de Medellín, en el año tal, denominada, puedo decir, o no, simplemente digo la investigación, el reclutamiento forzado es, no sé, traer una persona bajo su falta de voluntad, etcétera, que no está de acuerdo con esto, a un menor de edad o una persona en general, porque aquí lo estamos hablando en general. En relación con esto, entonces ustedes ya empiezan a hacer sus argumentaciones del reclutamiento forzado, etcétera, y pueden allí, entonces nombran otra investigación. Como ustedes han puesto varias investigaciones, recuerden que nosotros esa rejilla la vamos alimentando. Inicialmente habíamos dicho que eran 5 estudios, 7, 10 estudios deben más o menos llevar a la fecha. 10 estudios, que sería, digamos, como lo mínimo para cada una de las categorías, sobre reclutamiento forzado. Entonces, en esta categoría 1 puedo citar unos 5 documentos como mínimo que me hablen a mí del reclutamiento forzado. No es lo mismo que los antecedentes. Recordemos que dijimos que para los antecedentes deben ser diferentes los documentos. Por eso es importante que alimenten esa rejilla. Y por eso acá solo vamos a tomar 5, porque probablemente en antecedentes ustedes ya citaron otros documentos que no pueden citar otra vez acá porque les va a quedar la información repetida dentro del mismo documento. Entonces, en antecedentes ustedes hablaron de la investigación de Juanito Pérez y aquí van a hablar de la investigación de Margarita Montoya. Estoy dando ejemplos simplemente. No van a citar el mismo documento en antecedentes de acá. Y acuérdense que antecedentes sí los redactamos en tiempo pasado y de ahí referimos el título y qué metodología se llevó y bajo qué enfoque y qué resultados arrojó. Aquí en el marco conceptual, como estamos hablando de conceptualizar, ¿cierto? De dar cuenta qué es, en este caso, el reclutamiento forzado, pues yo me voy a hacer esas investigaciones y según Margarita, etcétera,
el reclutamiento forzado es esto y esto y esto, y se da de estas características, etcétera, según el otro documento, el reclutamiento forzado es esto y tiene estas connotaciones, etcétera. Listo. Ahí, hasta ahí me queda a mí entonces mi categoría 1, que es el tema general, con mínimo 5 estudios de la rejilla de investigación, citados acá y argumentados por ustedes. Paso a mi categoría 2, que en este caso es adolescentes de 12 a 14 años. Me voy yo hacia una teoría del desarrollo. Acá no voy a rejilla de investigación. La rejilla de investigación es únicamente para la A y la C, o para la 1 y la 3, ¿listo? Aquí en población yo estoy hablando de una etapa del desarrollo del ser humano. ¿De cuál etapa? Del adolescente, de los 12 a los 14 años. Me puedo yo sustentar en Vygotsky, me puedo yo sustentar en Dana Papalia, me puedo yo sustentar en Piaget, me puedo yo sustentar en Freud, etcétera, que me hablen de esas etapas, que de esta edad el comportamiento está, de esta edad el comportamiento está, se desarrollan estas y estas características. Entonces, en este caso, adolescentes de 12 a 14 años. Entonces yo digo, pues Jean Piaget habla que de los 12 a 14 años ya están en operaciones formales, concretas, bueno, no recuerdo. Entonces me voy a esa parte de la teoría. Entonces yo cito acá en adolescentes un referente teórico que hable del desarrollo humano. No es el mismo del marco teórico. Mi marco teórico es allá muy aparte. Es otro teórico que sustenta mi investigación, ¿cierto? Acá es un teórico que hable del desarrollo humano. En este sentido, entonces yo me voy y cito, entonces según Jean Piaget, que tiene la teoría del desarrollo, entonces la tiene de esta manera, dividida en tales y tales etapas. Para la presente investigación se tiene en cuenta la teoría de las operaciones concretas, que es de tal edad a tal edad. Esta se caracteriza por, tiene tan, allí ustedes van directamente a la teoría del desarrollo, a la teoría, al teórico, al texto, etcétera. Pueden citar, pueden también argumentar, hacen su desarrollo y termina allí la consolidación de esa parte de la categoría 2, que es la población. Cierro ahí. Sigo yo con mi siguiente categoría temática, que es la tercera, y vuelvo a mi rejilla de investigación. Aquí me voy a los estudios. Recuerden que la rejilla de investigación tiene allá sus casillitas en Excel. Pueden ustedes de la 1 a la 10, de la 1 a la 15, de la 1 a la 20, el tema. De la 20 a la 40 o de la 12 a la 21, las demás que consultaron ustedes del tema más poblaciones. Lo ideal es que los separen, la rejilla de investigación se vean separadas, las de la categoría 1 y las de la categoría 3. Entonces aquí para mi categoría 3 yo vuelvo, como les decía, a mi rejilla de investigación y voy y reviso los estudios que hablan de reclutamiento forzado en adolescentes de 12 a 14 años. Recuerden que en la búsqueda que ustedes hicieron en las bibliotecas de las universidades, en Google Académico, en la biblioteca de la Ibero también, se fueron explícitamente a adolescentes de 12 a 14 años, en el ejemplo que les estoy dando con este grupo, los demás obviamente con su rango de edad. Entonces, en su tema más población, van a describir precisamente también ese estudio. ¿Qué es el reclutamiento forzado en adolescentes de 14 años? ¿Cómo lo vivieron o cómo lo viven? ¿Qué características tienen? ¿Qué connotaciones tienen ya para los adolescentes? No en general, como lo vimos en la primera categoría, sino aquí ya es centrado en esa población. Reclutamiento forzado en adolescentes de 12 a 14 años o las investigaciones que consultaron, pues también puede ser adolescentes porque cabe allí. Y lo mismo hacen entonces, según la investigación de Juanito Pérez, que tampoco deben ser las mismas que están en los antecedentes, ni tampoco las que nombraron la categoría 1, porque recuerden que la categoría 1 es general y en esta categoría 3 ya es específicamente con su población. Entonces, difiere de los antecedentes. Entonces, aquí igual, reclutamiento forzado en adolescentes, según la investigación desarrollada por Juanito Pérez, se evidencia que el reclutamiento forzado en adolescentes es se caracteriza por esto, tiene estas connotaciones, etc. Recuerden que también allí el documento, el formato de informe final sobre el que ustedes están trabajando, también allí les da como esas directrices de qué se debe tener en cuenta para desarrollar cada una de estas categorías.
Y listo, cierro ahí lo que es mi tema más población de reclutamiento forzado en adolescentes de 12 a 14 años. Y paso al contexto. Aquí para el contexto no tienen allí ni que buscar teorías ni que buscar otros estudios. O sea, no nos vamos ni con rejilla de investigación ni con teoría, ningún tipo de teoría, sino que nos vamos a describir como tal el contexto. Entonces, en el caso de ellas es la zona rural del municipio de Lejanías Meta. ¿Qué es una zona rural? ¿Qué características tiene una zona rural y de qué difiere de una zona, qué características la hacen diferente a una zona urbana? Y pueden allí hablar en relación con el municipio de Lejanías Meta. Entonces, el municipio de Lejanías Meta no es tanto que lo que yo les decía la sesión anterior, que no es nombrar el himno, la bandera, que al norte limita con tal y al sur con este. Eso no, eso aquí para la investigación no es relevante. ¿Qué sí es relevante? Digamos, como las características propias, sí, pueden decir el municipio de Lejanías Meta está ubicado bueno, obviamente acá redundante, el municipio de Lejanías está ubicado en el departamento de Meta, tiene tantos habitantes, su población adolescente, porque eso sí nos interesa. La población adolescente comprende el 20% de la población total. Allí sí pueden dar ustedes datos según de pronto la página del DANE o documentos específicos de pronto de la alcaldía, etcétera, la página web que diga adolescentes que han sido reclutados en los últimos años o en tales fechas, cierto porcentaje de ese 20% de la población total de adolescentes, el 1.5% ha sido reclutado, ha sido víctima de reclutamiento forzado, etcétera. Esas descripciones de ese contexto que se relacionen precisamente con el tema y digamos como con la población. ¿Listo? Y eso también es muy breve allí lo que se habla del contexto. Nosotros tampoco, como les decía, que extendernos en que limita y que los ríos y eso no. De pronto sí hablar un poco como de la cultura de la zona, ¿cierto? Porque eso también hace parte y se relaciona muchas veces con la problemática, con las problemáticas que se presentan, las formas de vivir, las formas de desarrollarse, bueno, su cultura en general, etcétera. Entonces, como esas características que son relevantes e importantes para la investigación. ¿Listo? Y ahí se cierra esa categoría 4. Es importante que estas 4 categorías queden muy bien definidas, muy bien organizadas, teniendo en cuenta lo que vimos la sesión pasada. Pueden ustedes revisar la grabación de hace 15 días, porque la semana pasada pues estuvimos allí ustedes en receso, de hace 15 días que desglosamos cada una de ellas. Revisen la grabación, lo que estamos también viendo hoy, importante que lo tengan en cuenta, porque esto tiene que quedar muy bien desarrollado, estas 4 categorías, porque con estas 4 categorías nosotros vamos a construir nuestro instrumento de recolección de información. A estas 4 categorías, cuando pasemos a trabajo de grado 2 y cuando pasemos precisamente a ese antes de la construcción de nuestro instrumento de recolección de información, a estas 4 categorías les vamos a sacar unas subcategorías. Por eso deben quedar tan bien planteadas y tan bien organizadas, que yo pueda sacar unos subtemas de estos temas generales, estos 4 temas generales. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas tienen? Listo, profe.